¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. ¿Cómo están? No me han dicho. Bien. A ver, los niños para la clase, no sé de qué año a qué año es. ¿Hasta cuántos años van? Hasta los 9 años. Mientras cantaba esa última canción, me recordaba de cuánto le dijimos al Señor cuando, cuando nos encontramos con Él, cuando lo conocimos por primera vez. Acéptame, Señor, tal como soy. Y si nos ponemos a pensar, Él nos aceptó como éramos, pero para cambiarnos. Amén. Para cambiarnos, porque nos acepta así como somos, pero con un fin, con un propósito, hacernos nuevas criaturas. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando uno canta poder agradecerle al Señor todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo. Para esta noche tenemos el Salmo 125. Pero vamos a orar primero. Amado Padre, gracias Señor por este privilegio, por esta oportunidad que tenemos, Señor, de compartir tu palabra. Háblanos, Señor, destapa nuestros oídos, Señor, a veces están un poco cargados. Señor, pero rogamos que en esta noche tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos escuchar tu voz, Señor. Te agradecemos porque todavía tú nos sigues hablando. Padre, gracias por este momento. Bendice tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer el Salmo y después vamos a compartir un poquito. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Qué hermoso salmo. Me encantó mucho. ¿Sabe que se me ocurre que Jerusalén es medio parecido a Salta? Se me ocurre. No conozco Jerusalén, solamente por lo que puedo ver por internet. Pero el otro día estaba viendo un programa donde un hombre hablaba desde, creo que era el monte, creo que dijo el Monte de los Olivos, a donde se podía ver la cúpula de, ¿cómo se llama? La Meca de Omar, creo que es, ¿no? Y se veía la cúpula y él decía, bueno, yo estoy acá en el Monte de los Olivos, dice, y la cúpula está sobre el monte Moriah. ¿Se acuerda que una vez hablamos sobre el monte Moriah? El monte, creo que es el mismo de Sión, es el monte de Sión. Ahora es muy importante para el israelita el monte de Sión, porque según lo que nos cuenta la Escritura, dice que cuando descienda la nueva Jerusalén, que desciende, está en Apocalipsis, desciende la nueva Jerusalén ya en el milenio, va a hacerlo sobre el monte Moriah. El templo ya estará, el nuevo templo, y desde ahí Cristo será el rey. Mire si no tiene importancia el monte. Por eso el salmista dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece
para siempre. Muy importante. Pero hay algo muy importante en este primer versículo que dice, los que confían. Qué interesante, ¿no? Los que confían. Y bueno, yo me acuerdo cuando era chico, no tan chico, 8, 10 años, era ututo, creo que como todos, porque yo creo que todos pasamos por esa etapa y bueno, todos somos. Pero mi padre era multioficio, hacía de carpintería, hacía de electricidad, hacía de plomería, hacía de todo. Y a mí me atraía mucho la parte eléctrica. Y me acuerdo que él, siempre que me encontraba en su taller haciendo algo con electricidad, él me sabía decir, no te confíes, no te confíes. La electricidad mata, me sabía decir. Y me enseñaba, y en una de esas me decía, si algún día, por esas cosas, dice, te agarra la corriente, lo primero que tenés que hacer es morderte la lengua. Eso me sabía decir él. Porque la mayoría de las personas no mueren tanto por el shock eléctrico, sino porque se asfixian. Bueno, pasaron varios años, me fui a trabajar a la mina La Casualidad y trabajaba en el taller eléctrico. Y un día había ido de Alpargatas. Y un día, yo no sé si yo me confundí o alguien me cambió los cables y algo que yo había dejado acá estaba acá. Bueno, el caso es que voy, lo tomo con la mano y cuando uno toma con las manos se cierran y es difícil soltar el cable. Entonces me agarró la corriente y yo me acordé de lo que mi padre me decía. Y lo primero que hice es morderme la lengua. Pero me acuerdo que había una banca atrás de mí, una banca de madera, así como las que tenemos creo que arriba. Y yo sentía que me encogía tanto que ya estaba casi bajo la banca, porque me había encogido mucho. Y habían 4 bancos más de trabajo, bancos de trabajo, y los compañeros que estaban en los 2 primeros se reían, me veían a mí y se reían. Según ellos después me dijeron, pensaba que yo hacía una broma. Pero el que estaba en el último banco, que era un creyente, saltó por los bancos y vino y arrancó los cables. Y ahí me soltó. Entonces ahí me acordé bien que mi padre me decía, no te confíes. Claro, mi padre me enseñaba en lo que él sabía. Y en realidad yo no sabía si él me decía no te confíes en la corriente. No, lo que él me estaba diciendo era no te confíes en tu capacidad. Porque a veces nos creemos tan buenos para algo, ¿no? Y ahí es donde vienen las consecuencias. Es importante la confianza. Yo creo que por naturaleza somos desconfiados. A mi señora por ahí dice, no hay que confiarse ni en su abuela, decía, ¿no? Pero en algunas cosas, hablando de que a veces tenemos que ser tan cuidadosos con los niños, con los hijos, a dónde van, con quién están, ¿no? Y a veces somos descuidados y eso es confianza, pero mal puesta la confianza. Entonces, esto dice la palabra de Dios, dice, a los que confían en Jehová, o los que confían en Jehová, son como el monte de Sión. Qué lindo. Vamos a ver un poquito, ¿qué es confiar? Según el diccionario dice, cualidad de alguien que tiene total o plena seguridad de algo o de alguien. ¿Qué tal? Total o plena seguridad de algo o de alguien. La Biblia nos da habla muchísimo de confianza, muchísimo.
Creo, por esa razón creo que es muy importante. Es muy importante. Por ejemplo, el Salmo 20, el versículo 7, no lo busquemos, si quieren lo buscamos, pero dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová confiaremos. Qué interesante, ¿no? Unos confían en carros, otros en caballos. Otro salmo dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni en mi espada. Mire qué difícil para un soldado no confiar en su arma, en las armas que lleva encima. No confiaré ni en mi arco ni en mi espada. En aquel tiempo se usaba, esas eran las armas que se usaban en aquel tiempo. Por eso, a veces la confianza está mal enfocada, como me pasó a mí. Yo había puesto mi confianza en mí. Y hay mucha enseñanza en cuanto a esto. En Proverbios 11:28 dice, el que confía en sus riquezas caerá. ¿Conoce a alguien que confía en sus riquezas? A veces nosotros mismos. No somos ricos, pero en lo que tenemos, a veces ahí ponemos la confianza, ¿no? ¿Sabe que en Segunda Crónica creo que hay algo muy interesante, no me acuerdo bien la cita ahora, pero es el rey Asa. Dice que este rey hizo todas las cosas bien. Hizo muchas cosas bien, sacó las imágenes, normalizó todo lo que era la fe en Dios. Pero dice que al último de su vida se enfermó de los pies. Y la palabra de Dios nos cuenta, dice ahí, Dios le manda a un profeta que le diga tal cosa, porque pusiste tu confianza en los médicos y no en mí. ¿Está mal ir a los médicos? No, está bien. Depende en quién pone la confianza. Ahí está el tema. A veces es necesario ir a los médicos, pero la confianza debe estar siempre en Dios. En Dios. Léalo ahí en Segunda Crónica, el rey Asa, búsquelo. Bueno, dice también otros versículos. Hay uno que dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Esto es importante. ¿Sabe por qué? A ver, si yo le pido que me dé la llave de su casa, ¿me la daría? ¿Sabe que el otro día me hicieron una encuesta así? Y después al último dice, si el presidente Macri viviría en la cuadra de donde usted vive, en su barrio, dice, y le pediría la llave de su casa, ¿se la daría? Era una encuesta, ¿no? Que me hicieron por teléfono. Yo dije, ¿qué querían saber? ¿Qué grado de confianza tenía en el presidente Macri? Eso es lo que la encuesta está buscando, ¿verdad? Por eso hacen esa pregunta. ¿Por qué? Simplemente porque para darle la llave de la casa o para dejar a un hijo al cuidado de alguien, tenemos que conocer quién es, tenemos que saber en quién estamos depositando nuestra confianza, ¿verdad? Por eso el proverbio en Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Ahora, ¿será que se trata de saber que, sí, Jesús, el de Nazaret, el que dice que es hijo de Dios? ¿Eso será confianza? ¿Eso será conocer el nombre de Jesús, de Dios? No, yo creo que eso es muy poco. Conocer el nombre de Jesús, yo puse algo por acá y quería que leamos algo. En Efesios, en el capítulo
1, Efesios 1. Vamos a leer bastante de Efesios. Efesios 1. A ver si es más rápido la tecnología, me fijo arriba. Ya estoy en tercera de Juan yo. Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Sigamos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Que hasta aquí vaya prestándole atención a la palabra de Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sigamos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación. Acá ya empieza a hablar del nombre de Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué más? En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, los judíos, en Él también vosotros, ahora sí ya, nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Me falta un poquito más. Siga. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Wow, mire, hasta ahí vamos leyendo un montón de bendiciones. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Sigamos. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Wow! ¡Qué nombre! Por eso el salmista dice, los que confían, ¿cómo es que decía el Salmo? Los que conocen su nombre, los que saben que Jesús está por sobre todas las cosas. Toda autoridad, todo dominio, no hay absolutamente nada, a excepción del Padre. Pero después no hay nada
que pueda o que vaya sobre el nombre de Jesús. Dice sobre todo nombre que se nombra. Mire, si nos pudiéramos a pensar, bueno, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos nombre, ¿verdad? El nombre de Jesús es por encima de todos. Esto tiene nombre. Esto tiene nombre. Esto tiene nombre. Las enfermedades tienen nombre. Todo tiene nombre. Pero el nombre de Jesús es sobre todo. Él tiene poder sobre todas las cosas. Por eso es que el salmista dice, los que conocen su nombre, pueden confiar en Él los que conocen su nombre. Ahora, por eso decimos que conocer el nombre de Jesús no es solo saber que Cristo vino, que Cristo murió en la cruz. No, es experimentar en nuestra vida el poderoso nombre de Jesús. Eso es. Ahí cuando uno experimenta, cuando uno tiene experiencia y ve el poder, la soberanía, el señorío de Cristo en nuestras vidas, ahí podemos aprender a confiar, ¿verdad? Porque cuanto más lo conocemos y más sabemos que Él puede, para Él no hay nada imposible, Él es superior, Él todo lo sabe, ¿cómo no voy a confiar? Por eso es que necesitamos tener la experiencia en nuestra vida. No solo de oídas, como decía Job, ¿se acuerda? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había tenido una experiencia con Dios. Necesitamos esa experiencia con Dios. Y ahí vamos a ir aprendiendo a depositar la confianza en Él. Necesitamos aprender, tener la experiencia de que Él es todopoderoso, como lo acabo de decir. No hay nada imposible para Él. Necesitamos tener la experiencia del señorío. Él debe ser Señor de nuestra vida. ¿Se acuerda cuando le dijo a los discípulos, ustedes me llaman Señor, Señor? Y está bien, porque lo soy. Pero ¿dónde está mi honra? ¡Wow! Me llaman Señor, Señor, pero ¿le obedecemos? ¿Reconocemos su señorío en nuestra vida? O a veces es Señor, cuando me conviene es Señor, y después el Señor soy yo otra vez. Tener esa experiencia del señorío de Cristo en nuestra vida nos hace tener más confianza en Él. Por eso el salmista dice, los que confían en Él, confían los que conocen su nombre. La pregunta sería ahora, ¿cuánto confiamos en Dios? ¿Qué es confiar? Cantamos, César leyó un proverbio, Proverbios 3, algo que dice, no te fíes, fíate en Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíate en Jehová. ¿Cuántos han leído esos letreritos que hay en los negocios? Aquí no se fía. O dice, hoy no fío. Mañana si viene acompañado con su abuelo de 90 y pico de años. Y bueno, así hay letreros para todos los gustos. Pero fíate de Jehová, fíate. ¿Qué es fiarse? ¿Ha visto que? A ver, un comerciante, ¿cuándo le va a fiar algo? Si lo conoce, si sabe que le va a pagar, ¿verdad? Ahora, Salomón decía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué tengo yo para darle a Dios como cantamos en la última canción?
sin nada que ofrecer, dice la canción. No, sí tenemos que ofrecer. Fíjate, ¿sabe que fiarse en Dios es entrega? Es de depósito. Es darle. Fíjate en Jehová. ¿Qué tengo yo para darle? ¿Qué pide Dios de mí? Dame, hijo mío, tu corazón, dice la palabra, ¿verdad? Dame, hijo mío, tu corazón. Se fía en Dios y le entrega su corazón. Su corazón no es ¿se acuerda que muchas veces le digo, no es el órgano? Sus pensamientos, su manera de ser, su voluntad. Eso es el corazón. No es el sentimiento ese que pensamos, no. Es más profundo. Es todo nuestro ser. Fíjate en Jehová. Entrégale tu corazón, entrégale tu vida, la vida. La vida. Esta mañana en la clase de la escuela bíblica estábamos haciendo memoria con Ricky de cuando Pedro estaba preso. Dice que lo habían puesto en el calabozo ahí con guardias, tenía 4 grupos de 4 soldados para hacer guardia las 24 horas del día, para que no se vaya a escapar de nuevo. Y dice que a medianoche se apareció el ángel y que Pedro estaba en medio de los 2 soldados que hacían guardia ahí, durmiendo. ¿Por qué podía dormir? Porque había confiado en Dios. Él se fió de Dios. Él le entregó. No le fue fácil. ¿Se acuerda que un poco antes, cuando Dios se le presentó, dice que iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos? ¿Ah? Y se le presenta el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y cayó, dice que ahí perdió la vista en ese momento, quizás por el resplendor. No, yo creo que el poder de Dios se manifestó en la vida de Pablo. No era el resplendor, era el poder de Dios, el poderoso nombre de Jesús en la vida de Pablo. Lo cegó para enseñarle, para demostrarle su poder. A partir de ese momento dice que, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Puso su corazón, se fió de Dios, se fió en Jesús, que le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Y en ese momento él entregó su corazón. Por eso allá en la cárcel, cuando estaba ahí en la cárcel, estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en Dios. Estaba confiado. El salmista David, ¿qué sabía decir? No temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, ¿sabe qué es interesante? Tendríamos que ir a Efesios 6. Efesios 6, el capítulo 6, el verso 16. Acá Efesios está hablando de la armadura que Dios nos ha dejado. ¿Por qué nos habrá dejado Dios una armadura? Porque tenemos una guerra, ¿verdad? Y no vamos a ir a la guerra en chiripa. A veces nos presentamos a la guerra, queremos hacer guerra espiritual en chiripa. Y nos olvidamos de ponernos la armadura. Y sabe que acá en el verso 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No sé si alguna vez se ha puesto a pensar, ¿cuáles son los dardos de fuego del maligno? Esta noche vamos a ver uno por lo menos. Algunos los vamos a tocar así nomás. Pero, ¿sabe que los dardos del enemigo son invisibles? ¿Ha visto? Hay unos darditos que vienen así para... Unos se tiran así con la mano, ¿no, mano?
pero tienen una punta brava, ¿no? Visto que quedan ahí. Dardo también le llamaban a las flechas. Pero los dardos del enemigo son invisibles. Así que no sabemos para dónde vamos a poner el escudo porque, claro, si no lo veo. Aparte de ser invisibles, son destructivos. Los dardos del enemigo son destructivos. Por eso Dios dice, tomad, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Son dardos destructivos. Por ejemplo, la culpa. Ese es uno de los dardos del enemigo que usa mucho. Hacernos sentir culpables. No servís, ¿ves? Ya falló de nuevo. Así viene. Y uno empieza, sí, Señor, no soy digno, Señor. Y uno se siente deudor, se siente mal. ¿Por qué? Porque el dardo de la culpa penetró, llegó a nuestra vida. Otro de los dardos es el enojo. Me ha mirado mal y ¡pum! Ya el enemigo ya ha hecho pasar un dardo, el dardo del enojo. Y ya todo nos cae mal, todo nos molesta, nada está bien. Nos ponemos mal con todos. Solo 2 dardos, ¿no? Pero hay muchos. El de la duda. ¿Se acuerdan cuando fue con Adán y Eva? No, pero así no vas a morir. No, así que Dios te ha dicho tal cosa. No, así que Dios te ha dicho que seas santo. No es tanto, no, un pecadito, una... ¡Sac! Metió el dardo de la duda. Y empezás a dudar y empezás a ir y venir. Por eso la Biblia dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos del enemigo. ¿Sabe que la desconfianza, la duda o desconfianza es dañina, es tremenda? ¿Ha visto en un matrimonio cuando entra la desconfianza? Puede destruir al matrimonio. Puede destruirlo. No deje que entre la desconfianza en su matrimonio. Tome el escudo de la fe. Confíe en Dios. Confíe en Dios. Y así en una sociedad. Cuando mete la desconfianza en la sociedad, se terminó la sociedad. Cuando mete la desconfianza en un creyente, sobre todo tomad el escudo de la fe, conociendo el poderoso nombre de Jesús. Entonces, una de las principales cosas que nos hacen flaquear en nuestra confianza en Dios son los dardos del enemigo. Y tenemos que pelear contra esas cosas. Tenemos que batallar contra esas cosas. Por eso Dios nos dejó la armadura. Porque la necesitamos. Porque Dios sabe que los dardos del maligno son destructivos. Destruyen vidas. Destruyen familias. Pueden destruir iglesias. Pueden destruir iglesias. Entonces, ¿cómo está su confianza? ¿En qué está poniendo su confianza? ¿En sus capacidades? ¿En su posición social? ¿En qué está poniendo su confianza? No me lo diga a mí, ¿no? Simplemente piense en lo que es confiar en Dios. Volvamos al Salmo. Y dice el salmista, los que confían en Jehová
son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Qué lindo, ¿qué le dice esa palabra con respecto a su confianza? Es para siempre, ¿verdad? Aunque esto se deshaga, pero el interior es para siempre, ¿verdad? Pablo sabía decir, yo sé en quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito, lo que yo le entregué, lo que yo le di. ¿Qué le diste al Señor? ¿Le diste tu vida? ¿Le diste tu corazón? ¿Le diste tu familia? ¿Le diste tus hijos? Confía en Dios. Confía en Dios. Descansa en Él. Sigamos leyendo. Dice, son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Mire, este es interesante también. Sabe que en la antigüedad había casos especiales, exclusivos, digamos, en algunos casos, pero generalmente la protección de Dios era al pueblo en general. Por eso cuando Dios tenía que hacer justicia por alguna cosa que estaba mal, caían culpables y no culpables, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando fue ese de Amán, creo que se llamaba, que negociaba con los filisteos y tenía su, ¿no? Y después cuando se produjo el incendio que cayó sobre todos los que estaban en esa zona y se abrió la tierra y los tragó. Ahí cayeron no solo Naamán y todos sus secuaces, sino cayeron otros más. ¿Por qué? Porque la protección de Dios estaba alrededor de todo el pueblo. Pero había algunas excepciones como Abraham, como Job. ¿Se acuerda de Job? Cuando Satanás le dice, y sí, no de balde, Job confía en ti, no has puesto alrededor de él y de su casa y de sus bienes y de su familia, no has puesto alrededor de él una muralla. ¿Ve? Tenía alrededor de Job y de la familia de Job un cercado, invisible también, porque es sobrenatural. Es espiritual. Entonces acá dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Qué interesante. Hay muchos pasajes donde el salmista dice que Dios está alrededor de él, cubriéndolo. Pueden venir miles, caer miles al lado. No tengo problema porque yo sé que tú eres mi guardador. Por delante y por detrás me proteges. Hay una muralla alrededor de mí, dice. Y eso es lo que dice acá. Dice, a los que confían, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Desde ahora y para siempre. ¿Sabe que tenemos la protección de Dios? Dios, hay algo que está alrededor nuestro que nos protege. Porque ahora la protección ya no es sobre un pueblo, es individual. Cada uno que confía en Dios tiene su protección. Y dice, desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que alrededor nuestro Dios ha puesto una protección. ¿Para qué? Para que nosotros no nos salgamos y tomemos de la iniquidad. O sea, cuando habla de que la vara de la iniquidad no reposará sobre los justos, ¿qué significa? ¿Sabe que de dónde nos sacó Dios? Dice que Dios nos sacó de la potestad de las tinieblas. Cuando los apóstoles predicaban, ¿qué decían? Arrepiéntanse para que Dios los saque de la potestad de Satanás a su luz admirable.
Las tinieblas, la impiedad, eso es la impiedad, tiene también poder, tiene su autoridad, tiene su dominio. Pero ese dominio ya no puede con nosotros. Porque estamos protegidos por Dios, los que confiamos en Dios. Los que entregamos nuestra vida, los que entregamos nuestros pensamientos, los que entregamos nuestros proyectos, entregamos a Dios, dice que Dios nos protege alrededor. Y que ese poder, ese dominio, ya no tiene potestad sobre nosotros. Eso es lo que dice ahí. Antes, ¿se acuerda cuando, creo que en Eclesiastés, cuando dice, al que rompiere el vallado, dice la palabra de Dios, al que rompiere el vallado, le morderá la serpiente. Eso es lo que decía anteriormente. ¿Por qué? Porque ellos cuando se salían de la protección de Dios, el poder de las tinieblas caía sobre ellos y los tomaba. Entonces dice que ahora la protección nuestra no permite eso. La protección que nosotros tenemos, que Dios puso alrededor nuestro, no permite. O sea, el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. El enemigo no puede hacer nada contra nosotros, porque Dios nos protege. Adelante y detrás nos protege Dios, a los que confiamos en Él. Esto es muy interesante, hermanos. Dice, desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y los que son rectos en su corazón. ¿Es interesado Dios? Hace poco hablamos de eso. ¿Sabe que Dios demanda de nosotros que le obedezcamos? Dios demanda que le amemos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Dios demanda de nosotros. ¿Por qué lo hace? Porque es Dios, porque Él también nos ama, porque Él es soberano, porque es Señor. Demanda eso de nosotros. Entonces dice que a los que son obedientes, a los que son rectos, a los que son buenos, ¿qué dice? Haz bien, Jehová, haz bien sobre ellos. Dios demanda estas cosas. Dice más, a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. ¿A dónde van los que hacen iniquidad? Así hace Cirilo. No se animan a decir, ¿verdad? ¿A dónde van los que hacen iniquidad? Al infierno. Y dice, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. ¿Sabe qué, hermanos? Aquel que tiene todo poder, Jesús, que leímos en Efesios, esto que dice acá, porque no reposará la vara de impiedad sobre la heredad de los justos, en aquel tiempo era el deseo de Dios. Dios venía planificando sacar esa potestad que había sobre nuestras vidas, que nos tenía cautivos, y librarnos de eso. Ya el salmista lo decía, dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad. O sea, Dios ya estaba viendo lo que iba a hacer. Y sabe, cuando vino Cristo, ¿Él qué dijo? Allá en Lucas, creo que es, Lucas 4. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado, ¿a qué? Me ha enviado a sanar a los enfermos, a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos, a los que estaban cautivos por el poder de Satanás. Y ese es la venida de Cristo, era el cumplimiento del deseo que tenía Dios de liberarnos, de sacarnos de esa potestad, de sacarnos debajo de esa autoridad y poner
una muralla alrededor nuestro para que esa potestad ya no nos pueda volver a tocar nunca más. Amén. Estamos protegidos por Dios, pero tenemos que confiar en Él, porque el Salmo comienza a los que confían. A los que confían. Los que confían van a permanecer firmes, van a estar firmes siempre. Los que confían tienen alrededor una muralla. A los que confían, Dios les hará el bien. Dios los prosperará, dice en otra parte. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Tenemos que fiarnos de Dios, entregarle nuestro corazón, entregarle nuestra vida, entregarle nuestros sueños, entregarle nuestros proyectos. Todo tenemos que entregarle a Él. Fiémonos de Jehová. Él es poderoso para hacer las cosas. Hemos leído que le dio toda potestad sobre todo nombre. No hay nada que Cristo no pueda cambiar, que Cristo no pueda solucionar. Para Él no hay imposibles. Fiémonos del Señor. Pongamos toda nuestra vida, todos nuestros anhelos, todos nuestros sueños en las manos de Dios y confiemos. Y Él hará. Amén. Así dice la palabra de Dios. Él puso una protección especial sobre cada uno de sus hijos que confían en Él. No dejemos de confiar nunca en el Señor porque Él es poderoso para hacer grandes cosas. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por este salmo, por esta palabra. Señor, donde podemos ver ese sueño que tú tenías, Señor, de hacernos libres. Padre, en esta noche podemos decir en el nombre de Jesús que tú nos has libertado. Señor, ya estamos protegidos. Tú has puesto una protección especial alrededor de cada uno de nosotros. Señor, confiamos en el poderoso nombre de Jesús. Señor, queremos en esta noche, por lo menos yo, Señor, quiero poner toda mi vida, toda mi esperanza, todos mis sueños, todo, Señor, en tus manos, porque sé en quién he creído. Padre, que cada uno de nosotros en esta noche podamos poner todo en tus manos. Señor, tú eres poderoso para cambiar aquellas cosas que deban ser cambiadas. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos ahora al volver a nuestras casas. En el nombre de Jesús, amén, Señor.